2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. El día de hoy lo que vamos a hacer es empezar con las concepciones básicas de lo que es la física, principalmente lo que son conceptos fundamentales de física. Soy el maestro Dieter Caruana. Comenzamos. ¿Qué son las magnitudes? Existen magnitudes físicas y estas a la vez se subdividen en otras magnitudes. Pero, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que puede ser medido y se puede representar por un número. Ya, entonces, en la física, una magnitud va a ser todo lo que se pueda medir a través de la experimentación. También se debe realizar la siguiente pregunta: ¿qué es una magnitud física? Cuando las magnitudes se pueden medir mediante un instrumento de medida, se dice que dichas magnitudes son magnitudes físicas. Aquí tenemos algunas magnitudes físicas, lo que es la velocidad, la temperatura, la fuerza, la longitud, la cantidad de movimiento, el impulso, entre otros. Pero para que se entienda mejor una magnitud física, es una medida, pero que se utiliza en este punto un instrumento para cuantificar esta medida. También está dentro de esto lo que es, me olvidé mencionar, la aceleración también es una magnitud física que se puede medir. Ahora debemos conocer las magnitudes fundamentales según el Sistema Internacional de Medidas. Aquí tenemos 7 principalmente, lo que es longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas magnitudes son las magnitudes principales, lo que darán a otras magnitudes derivadas, pero principalmente de estas 7 magnitudes. Son como los patrones de medida para ir conociendo a otras magnitudes. Pero estas magnitudes, según el sistema internacional, tienen sus unidades, su símbolo y la ecuación dimensional, es decir, un análisis dimensional. Por ejemplo, la longitud tiene su unidad es metros, masa kilogramo, tiempo segundo, temperatura Kelvin, intensidad de corrientes ampere, intensidad luminosa es candela y cantidad de sustancias mol. Y sus símbolos de metro es M minúscula, el kilogramo es kg, segundos S minúscula, K mayúscula, A mayúscula, CD de candela, mol. Pero la ecuación dimensional, cuando se vaya a hacer un análisis dimensional, la longitud se va a conocer con la letra L mayúscula, la masa con M mayúscula y el tiempo con T mayúscula. Y así sucesivamente las demás magnitudes serán conocidas, por ejemplo, la temperatura como tita, intensidad I mayúscula, intensidad luminosa va a ser J y cantidad de sustancia N mayúscula. Para conocer más de esta situación, existen magnitudes escalares. Estas magnitudes escalares son aquellas que están determinadas con solo saber su unidad y su valor numérico. Es decir, basta saber su valor numérico y su unidad. Existen muchos ejemplos de las magnitudes escalares en física, en las magnitudes. El tiempo, que es una magnitud escalar, la temperatura, el volumen, la masa, también podría ser la energía, entre otros.
También existen magnitudes vectoriales. Dentro de estas magnitudes vectoriales son aquellos que, además de conocer su unidad y su valor numérico, a diferencia de las magnitudes escalares, necesitamos conocer también su dirección y sentido para que la magnitud pueda perfectamente determinada, se pueda determinar, quede determinada perfectamente. Es decir, no basta conocer en las magnitudes vectoriales su unidad y valor numérico, debemos conocer la dirección y sentido, y entre estos tenemos la velocidad, la aceleración, el peso, que es una fuerza, la fuerza, el campo eléctrico, la cantidad de movimiento, el impulso, también entre otras magnitudes, lo que podría estar aquí la misma longitud. También se debe conocer y tener presente la tabla de conversiones, que es muy necesario tenerlo guardado en algún lugar de nuestra memoria. Es decir, tratar de conocer en forma memorística estas magnitudes o estas tablas de conversiones, es decir, las comparaciones de las unidades. La longitud tiene una tabla de unidades. La masa también tiene una tabla de unidades, el tiempo de la misma manera. Aquí, por ejemplo, los más fundamentales son preguntarnos ¿cuánto tiene un kilómetro? Un kilómetro tiene 1000 metros. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces así podríamos ir conociendo, por ejemplo, un metro también equivale a 10 elevado a la 10 Armstrongs. Un metro equivale a 3.281 pies. Una milla terrestre equivale a 1609 metros. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Un pie equivale a 12 pulgadas. Una yarda, y aquí todas las unidades de longitudes dependiendo del sistema, si es en el sistema MKS, CGS, en el inglés absoluto o el inglés técnico. La masa, de la misma manera, tiene sus unidades de conversión, equivalencias. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Un quintal equivale a 45 kilogramos. Un quintal igual es a 100 libras. Una arroba 25 libras, un onza 28.35 gramos, una libra 454 gramos, un kilogramo 1000 gramos, una unidad técnica de masa 9.81 kilómetros de kilogramos, y así conocer todas las equivalencias de la masa. También de la misma manera el tiempo, que es una magnitud escalar, al igual que la masa. Una hora equivale a 60 minutos, una hora 3600 segundos, que es fundamental conocer esta parte, una hora 3600 segundos, para ir haciendo las conversiones respectivas. Pero debemos tomar en cuenta que nunca debemos mezclar la longitud con la masa ni con el tiempo, porque son unidades de medida diferentes. No se pueden mezclar estas unidades, ya, entonces siempre debemos tener presente esa situación. Aquí lo que se está conociendo son principalmente longitud, masa y tiempo, que son magnitudes fundamentales, ya. Para que se comprenda mejor, haremos algunos ejercicios. Un primer ejercicio es planteado a través de la siguiente cuestionante. La altura del Nevado Illimani es aproximadamente de 6.400 metros. Incluso podría ser sobre el nivel del mar, pero solamente estamos poniendo la unidad correspondiente, que en este caso es una unidad de longitud. Nos pide que expresemos este valor en pulgadas y en pies respectivamente. Entonces lo que tenemos que tener presente, imaginarnos, es el Illimani como tal. Tiene una altura, ¿verdad? Una altura desde el nivel del mar, y es principalmente muy importante conocer esta situación. ¿Cómo se solucionaría esto? Se presentan dos posibles alternativas para llegar a la respuesta. El propósito de este problema es
convertir 6.400 metros en pulgadas. Y podríamos llegar directamente de metros a pulgadas. Pero lastimosamente en la tabla de unidad de conversión que anteriormente lo vimos, no existe de metros a pulgadas o de pulgadas a metros. Entonces lo que tenemos que hacer es ir de metros a centímetros, es decir, un metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? También sabemos que en una pulgada equivale a 2.54 centímetros, es decir, existe esta alternativa. Una alternativa es esta, que es directamente que no es posible, pero sí es esta, ya directamente. Aquí está, recordemos siempre que un metro es equivalente a 100 centímetros, una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Entonces es lo que vamos a hacer, recorrer dos trayectos, un camino por aquí. Entonces se coloca una X porque no se conoce qué valor va a tener, pero queremos llegar a pulgadas. Escribimos igual a 6.400 metros. Es decir, el valor que nos dio inicialmente, que es la altura del Illimani, se anota en principio eso con su respectiva unidad, porque es una magnitud vectorial y es una magnitud física a la vez. Entonces aquí se coloca una multiplicación por una fracción. ¿Por qué una fracción? Para ir acomodando el valor que equivale, es decir, en el numerador o en el denominador, ir cambiando respecto a esta unidad, es decir, se tiene que simplificar. Esto está básicamente en el numerador, entonces está en metros. No podríamos colocar metros en el numerador también, porque por propiedades matemáticas esto podría ir aumentando. La idea es, el propósito es que se simplifiquen, entonces ir cambiando, jugando en esta parte de la fracción. Es decir, un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, un metro es igual a 100 centímetros. Podría colocar un metro aquí arriba y abajo 100 centímetros. Pero no se va a simplificar nunca metros con metros. Uno tiene que estar en el numerador y el otro tiene que estar en el denominador. Entonces, en este caso estamos ordenando. ¿Ya? 6.400 metros por... Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Aún no se llegó a la respuesta, solamente estamos en este trayecto. Llegaremos a pulgadas. Entonces nos preguntamos nuevamente, hacemos otra vez una multiplicación por y una fracción. Entonces decimos, nuevamente nos preguntamos, ahora yo quiero simplificar centímetros. Entonces digo, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. ¿Esto se puede ir cambiando? Sí, pero no puedes cambiar solamente la unidad, tienes que mantenerlo, su valor numérico también se debe mantener, es decir, toda la unidad como corresponde. Una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros, entonces aquí se va a simplificar centímetros con centímetros y se va a llegar a pulgadas. Metros con metros se simplifican ya por propiedades matemáticas, ya que uno está en el numerador y el otro está en el denominador. De la misma forma, centímetros con centímetros, lo que me da unidades de pulgadas. Y lo que equivale ahora es multiplicar todos los valores numéricos en el numerador, es decir, 6.400 por 100 por 1. Todo eso dividido entre aquí uno que se sobreentiende, que es 1 por 1 por 2.54, ¿no? Entonces la cantidad del numerador dividido entre la cantidad del denominador, que en este caso es 2.54. Entonces nos va a dar esta cantidad que es aproximadamente de... También esto se maneja en el sistema, en inglés, lo que es el inch, o también se utiliza las comillas, ya dependiendo del texto que se vaya a consultar. Entonces aquí ya tenemos una respuesta que 6.400 metros es equivalente a... Esto siempre se debe manejar para fines de estudio entre corchetes, ya para no ir mezclando las unidades correspondientes. Este es un ejercicio que se utiliza generalmente para unidad de conversión. En este caso es unidad de longitud. Para que sigas construyendo estos conocimientos, pues revisa
los textos de cualquier área de física y en las redes sociales. Conmigo será la siguiente clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.